Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Oración del día con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, Dios de amor, de bondad, de misericordia, por el don maravilloso de la vida, por este día que nos has regalado, por esta nueva oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Bendito, alabado y adorado seas, mi Señor. Gracias, Señor Jesús, por quedarte con nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, porque tu bondad es inmensa para con cada uno de nosotros. Bendito, alabado y adorado seas, Señor. Gracias por el don maravilloso de la vida. Gracias por darnos esta oportunidad de estar en tu presencia, de alabarte, de bendecirte, de darte gracias. Gracias, Señor, por el descanso que hemos tenido, el cual permite reparar nuestras fuerzas. Gracias, Señor,
porque hoy nos das la oportunidad de respirar. Gracias por el sol que ilumina nuestro día. Gracias por la lluvia que empapa la tierra. Gracias, Señor, por la tierra que produce los frutos. Gracias, Señor Jesús, por todas las cosas buenas que de ti hemos recibido. Gracias, Señor, por conservarme la vida hasta esta hora del día. Gracias, Padre bueno, Padre bondadoso, Padre de infinita misericordia. Señor Jesús, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero darte gracias, porque tu amor es inmenso. Gracias, Señor, por la familia, por esa hermosa, maravillosa familia que nos has regalado. Hoy quiero darte gracias, Señor, por mi familia. Gracias por mis padres. Gracias, Señor, por papá. Gracias, Señor, por mamá. Gracias, Señor, por la esposa, por el esposo, por los hijos. Gracias, Señor Jesús, por cada persona que forma parte de mi familia. Bendito, alabado y adorado seas, Padre bueno, Padre bondadoso. Gracias por el don maravilloso de la familia. Gracias por cada persona que forma parte de mi familia. Gracias, Señor, porque siempre la has bendecido. Te quiero pedir, Señor, que tu gracia, que tu bondad, que tu misericordia nunca se aparte de nuestras familias. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Señor, hoy quiero colocar en tus manos a todas aquellas personas que han pedido que hagamos una oración especial por ellos. De una manera especial, Señor, por los migrantes. Queremos orar en este día por los migrantes, Señor. Queremos orar en este día por los que están sin techo, sin hogar, por los que están sin trabajo, Señor, para que tú, Dios de bondad y de misericordia, le cubras con su santo manto, que puedan encontrar buenos samaritanos, Señor, que le puedan tender la mano. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Oramos por los enfermos, por aquellas personas que sufren alguna enfermedad o aquellos que sufren a causa de esta pandemia del COVID-19. Señor, oramos por todos los enfermos del mundo entero, para que tú pases sobre ellos, Dios de amor, de bondad y de misericordia, tu mano sanadora, para que le restablezcas en la salud. Por eso, Señor, oramos en este día por todos los enfermos. Padre de bondad y de misericordia, gracias. Gracias, Señor. Hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Venimos ante tu presencia, Señor, para pedirte por todos los sacerdotes. Oramos por los sacerdotes en este día. Oramos, Señor, por tu iglesia, por esa santa iglesia que tú has fundado, Señor Jesús. Y hoy el evangelio que hemos escuchado, este evangelio hermoso de Mateo, tiene muchas cosas interesantes que vamos a tratar de degustarla de una manera sencilla. La primera es la pregunta que el Señor hace a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y es la misma pregunta que el Señor nos hace hoy a cada uno de nosotros. ¿Quién es Él para nosotros? ¿Quién es Jesús para nuestra vida? ¿Qué representa el Señor? ¿Qué significa el Señor para cada una de nuestras vidas? La pregunta que el Señor le hace a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Es la misma pregunta que el Señor nos hace. ¿Quién es Él para nosotros? ¿Qué representa el Señor? Por eso, en la oración del día, de este día, vamos a darle una respuesta clara al Señor de quién es Él para nosotros, qué significa el Señor en nuestra vida, qué representa el Señor en cada una de nuestras vidas. Por eso vamos a responder al Señor esta interrogante: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Es de verdad el Señor nuestro Dios? ¿Es nuestro Mesías? ¿Es el Dios vivo y verdadero? Por eso, ante la respuesta de Pedro, de Simón Pedro, el Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Fíjense cómo el Señor hoy está fundando una iglesia, no muchas iglesias, no, el Señor está fundando una sola iglesia. Cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola iglesia ha fundado el Señor. Y los poderes del infierno, dice la misma palabra, no prevalecerán sobre ella. El infierno no prevalecerá jamás sobre la Santa Madre Iglesia. Fíjense cómo han nacido durante muchos siglos las sectas protestantes, pero no pueden con la iglesia fundada por Cristo, porque la base de la iglesia es Cristo el Señor. Por eso hablamos de una iglesia santa y pecadora. Santa porque la funda el Señor es Jesús. Pecadora porque la llevan los hombres. Más, vemos retratado en este mismo evangelio como después el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y antes le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro representa la columna fundamental de la iglesia, pero también nuestras debilidades, nuestros pecados. Por eso el Señor es claro, ni siquiera los poderes del infierno podrán contra ella. Por eso la iglesia es santa y pecadora. Y hoy, jueves sacerdotal, jueves eucarístico, les invitamos a orar por los sacerdotes. A veces queremos tener santos sacerdotes, buenos sacerdotes, pero poco oramos por ellos. Por eso hoy debemos orar por nuestros sacerdotes, y en la oración del día vamos a orar, vamos a colocar a cada uno de nuestros sacerdotes en la presencia del Señor, para que Dios vaya realizando la obra, para que Dios vaya transformando los corazones. Por eso, queridos hermanos, antes de criticar a tu sacerdote, ora por tu sacerdote, porque recuerden algo, el sacerdote antes de ser sacerdote primero es un hombre, es un ser humano, es una persona, que muchas veces nos olvidamos de eso. Muchas veces nos olvidamos de que el sacerdote es un ser humano con debilidades, un ser humano con virtudes, un ser humano con sentimientos. Muchas veces nos olvidamos de eso. Creemos que es un ser celestial, ¿sí? Poco nos preocupamos muchas veces si el sacerdote ya comió, si el sacerdote tiene algo que colocarse, si el sacerdote ya descansó. Es un ser humano que como usted se cansa, que como usted tiene que trabajar, que como usted también le da hambre, que como usted tiene que vestirse, que como usted también desearía salir a tomarse un café. Por eso, antes de criticar a nuestros sacerdotes, vamos a orar por ellos. Vamos a ayudar a nuestros sacerdotes, sobre todo en estos tiempos de pandemia, tiempos difíciles que nos ha tocado vivir en nuestra Santa Madre Iglesia. Ayuda a tu sacerdote, colabora con tu sacerdote, ora por tu sacerdote, para que Dios le siga iluminando. Recuerde que el Señor fundó la iglesia sobre Pedro cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no podrán contra ella. Y cuando un sacerdote cae en pecado, cuando un sacerdote cae por debilidad, nosotros debemos orar para que pueda levantarse. Debemos pedirle al Señor. Debemos pedirle al Señor la fuerza y la sabiduría necesaria para seguir adelante, para que ese sacerdote pueda seguir adelante. Por eso hoy, queridos hermanos, quiero pedirle que ores por tu sacerdote. Ore por tu Santa Madre Iglesia, la iglesia fundada por Cristo. Una, porque es una sola la iglesia que fundó el Señor. Santa, porque quien la funda es Cristo, es santo. Es católica, porque es universal. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, porque la base fundamental es los apóstoles, especialmente en la persona de Pedro. Es ahí las 4 características propias de nuestra Santa Madre Iglesia, y que nosotros debemos saber como cristianos, que la iglesia es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Si esas son las 4 los columnas fundamentales, esenciales de nuestra Santa Madre Iglesia, características propias y que nosotros debemos saber como verdaderos cristianos e hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, en la oración del día vamos a orar por nuestra Santa Madre Iglesia, para que el Señor la siga asistiendo con la fuerza del Espíritu Santo, para que nos siga regalando abundantes vocaciones sacerdotales, pero también
que nos siga regalando santos laicos, laicos capaces de orar por su sacerdote, capaces de comprender las debilidades que tiene el sacerdote, pero también de resaltar las virtudes que tiene su sacerdote. Por eso, queridos hermanos, hoy vamos a orar por nuestros sacerdotes. El Señor ha fundado una iglesia en la persona de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le da el Señor dos cosas importantes a Pedro. Le dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjense que el Señor les da las llaves a Pedro, para que Pedro tenga la autoridad de abrir, para que entren y salgan. Y tiene también la posibilidad de desatar, de atar y de desatar. Por eso, qué importante, ¿no?, la figura de Pedro en este evangelio, donde el Señor le da esas responsabilidades. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le entrega las llaves para abrir y cerrar y le concede el poder de atar y de desatar. Es decir, que Pedro es el encargado, es el responsable, es la cabeza de la iglesia, y de allí nace el papado. De allí nace la figura del Papa, la cabeza visible de la iglesia terrena, porque el Señor le entregó las llaves a Pedro. Por eso vamos a orar por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando, para que el Señor le siga fortaleciendo, para que el Señor le siga dando la gracia de poder llevar la barca de la iglesia a un puerto seguro. Vamos a colocar en los comentarios: Señor, danos sacerdotes. Señor, danos santos sacerdotes. Señor, danos muchos santos sacerdotes. Pidámosle a Dios Todopoderoso por nuestra Santa Madre Iglesia, por el Papa Francisco, por los sacerdotes, y también oramos por los laicos, para que Dios les dé la gracia, la sabiduría de mantenerse firmes en la fe y de orar por la iglesia y por todos los sacerdotes del mundo entero. No te olvides, ¿sí?, de preguntarle a tu párroco cómo está, cómo se siente. No se olvide de colaborarle a tu párroco, de ayudar a tu párroco, porque ellos están para que usted pueda aprender el camino al reino de los cielos. Por eso, ora por tu sacerdote. Nos preparamos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y les acompañe para siempre. Amén. No olvides suscribirte en nuestro canal, Padre Eudis Medina. Suscríbete, darle a la campanita. No lo olvides, darle me gusta, suscríbete en nuestro canal y comparte este enlace para que muchas personas puedan unirse cada día en la oración del día. Que Dios le bendiga, que tengas un feliz y maravilloso día en el Señor.